Bueno, buenas noches. Un gusto volver a estar juntos con ustedes. Hoy a Oscar y a mí nos está acompañando un compañerazo, Daniel Olesker, senador de la República, y bueno, gran compañero. Y bueno, como siempre, brevemente un paseo por la cantidad de saludos que queremos agradecer, que son para Oscar, para mí, para Daniel. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a Carlos, a Graciela, a María, a Marta. Desde San Carlos, Ana nos manda un abrazo, se lo devolvemos. Ada nos dice que nos ve todos los sábados con un mate amargo. Quiero decirles que nos han empezado a llegar fotos de cómo prepara la gente el living o la cocina para vernos, y bueno, la verdad que nos llena de alegría. Y bueno, también del Prado, una vez más, un abrazo de Nivia. Muchas gracias a todas y a todos. Después nos llegaron algunas consultas específicas, me voy a detener muy brevemente en dos, que lo estuvimos conversando con los compañeros recién. Una referida a las declaraciones del ministro de Defensa, Javier García, cuestionando al Poder Judicial. Nosotros creemos que es un tema muy serio y muy probablemente, lo hablábamos recién con Oscar, vamos a dedicar un capítulo entero para hablar de este tema. No lo vamos a tocar hoy en profundidad, pero es un tema importante. También tenemos dos preguntas concretas con preocupación alrededor de temas de la salud pública. Uno de Felipe, que nos está avisando que hay medicamentos que en la Policlínica Cruz de Carrasco ya no se pueden conseguir, que están escaseando los medicamentos. Tomamos el aviso. Y también hay una pregunta dirigida a Olesker, que pregunta cuáles van a ser las consecuencias de las acciones económicas que se están llevando adelante en los sistemas de salud. Entendemos que los sistemas de salud y en esta realidad son un tema, así que seguramente, más allá de lo que pueda responder hoy Daniel, si el tiempo nos da, en salud también nos vamos a detener, porque nos llegan por diversas vías preocupaciones, ¿verdad? Una compañera, María, pregunta para tener claro cuántos artículos se han votado y no se han votado por parte del Frente Amplio. Yo te diría que se comparta ahora la placa que dice cuántos artículos votamos y no votamos, pero más allá de eso, ahora la vamos a compartir. Quiero decirles un concepto. Todo el tiempo la derecha nos está llevando a discusiones menores, mientras se están realizando cambios realmente preocupantes en el Uruguay. El número de artículos que votamos a favor o en contra es un indicador, pero no es el único. Porque, por ejemplo, haber logrado que desapareciera el artículo de ANCAP es un artículo. Haber logrado que desaparecieran los artículos de Antel son dos artículos. La cantidad de artículos en sí misma no indica todo. Más allá de eso, cuando el equipo técnico lo pueda hacer, vamos a compartir ahora en pantalla la cantidad. Nos preguntan también una pregunta muy inteligente, que también vamos a ver si... Ahí está la placa, ¿verdad? Ahí está los que no votamos. Y lo que pueden ver ahí es, en la importancia de los temas, la cantidad de artículos que no votamos, ¿verdad? Pero insisto en que no es esa la única discusión. No es solo el número de artículos que no votamos, porque un artículo hacía muchísimo daño. Y nosotros, en conjunto con todas las organizaciones sociales, logramos que desaparecieran artículos muy dañinos, y todavía quedan artículos dañinos. Continúo con otra pregunta que también vamos a recorrer hoy, que hace Juan, que tiene que ver con esto. ¿Le preocupa a Juan la combinación de baja de salarios con un fondo COVID que supuestamente se hizo para estimular a las pymes? Y básicamente lo que Juan está preguntando es qué pasa si una empresa recibe un estímulo y despide gente. Que quiero decir que el propio Olesker y varios más, cuando recibimos a la ministra de Economía para aprobar el fondo COVID, varias de las cosas que le dijimos es que en todo el mundo se estaban atando los estímulos con que los puestos de trabajo se conservaran, cosa que acá no se hizo. Bueno, dejo la introducción. Bueno, hoy vamos a hablar
bueno, de la desigualdad, de los impactos en el salario, de los 100 primeros días del gobierno y el impacto en la situación de la gente. Y yo lo que veo es que el gobierno que ganó, el partido, la coalición que ganó el gobierno, venía con un plan de gobierno, corte netamente neoliberal. A los 10 días apareció la pandemia, cosa que no le decíamos a nadie, y todo parece indicar que en el mundo la aparición de la pandemia obligó a revisar los planes anteriores en todo el mundo. Me pregunto si eso se hacía acá, si acá se siguió con el mismo plan o se revisó y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Y a ese propósito voy a compartir una línea de tiempo y le daría la palabra a Daniel para que nos exprese su opinión. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un gusto estar acá. Yo quisiera, en esta primera reflexión, en línea con la línea de tiempo que está planteada en la placa, decir tres cosas. La primera es claro que la lógica del capitalismo es una lógica de desigualdad. El capitalismo es esencialmente desigual. ¿Qué mecanismos amortiguan esa desigualdad o incluso la revierten? La acción del Estado, por lo menos en tres áreas del Estado: en el mercado de trabajo, en las políticas sociales y en los precios públicos y privados. Las experiencias de mecanismos amortiguadores en cada uno de estos tres terrenos. Entonces voy al segundo punto. Ahora exactamente no se hizo nada de esto. O sea, no hubo ningún factor amortiguador. Y por lo menos menciono 6 cosas que por el contrario no solo no amortiguaron, varias están en la línea de tiempo, sino que la agudizaron. La devaluación, ¿eh? Se dejó que la devaluación aumentara rápidamente al principio, después entró en un mecanismo de control, pero es obvio que hoy estamos 20 y pico % más que el año pasado, con una inflación de 10, quiere decir que el ingreso en dólares aumentó muchísimo, el incremento de las tarifas, ¿eh? El incremento de la especulación con los precios, sobre todo de las grandes corporaciones mayoristas y minoristas, las políticas de desprotección al empleo y las políticas de desprotección al salario, digamos. Incluso ya, ese es el sexto punto de esta segunda parte, con mecanismos de reducción de gasto público en viviendas, muy notorio, pues ya se sabe que va a haber en otro. Entonces voy al tercer punto. Resultado de estas políticas que estoy mencionando, hay un aumento de la desigualdad. Primero cae el salario real. Y quiero decir, lo dice muy claro la placa que ustedes tienen allí, que no cae más porque se aplica un correctivo que va a amortiguar la caída del año. Pero ojo, el correctivo no es una política salarial actual, es un correctivo que pusimos en la séptima ronda de Consejo Salario, la de julio del 2018, para evitar una eventual disparada inflacionaria que de eventual se transformó en real. O sea que hay caída de salario amortiguada por el correctivo. Pero también cae el empleo. Entonces, cuando miramos la desigualdad, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar los ingresos de la clase trabajadora. ¿Cómo se componen los ingresos de la clase trabajadora? Por los salarios y el empleo. Entonces, la masa salarial, como se le llama a la acumulación de salario y empleo, va a caer por 2 vías, porque los que siguen trabajando tienen menos salario, una parte de los que no trabajan más, tienen la mitad de su salario, y otra parte no tienen nada. Entonces, el conjunto de ingresos que recibe la clase trabajadora se va a reducir. Si los ingresos que recibe la clase trabajadora se va a reducir más que el producto, porque recordemos que el salario real va a caer igual al producto, o sea, además cae el empleo, quiere decir que hay otro sector de la sociedad que se va a apropiar de ese mayor valor que los trabajadores pierden. Básicamente son las ganancias del capital, eso hablaremos más adelante, solamente lo adelanto. Ganancias del capital fundamentalmente ligadas al aumento del dólar, al aumento de los precios y a la caída de los costos, particularmente de los costos salariales. Entonces, es claro, es notorio, que va a haber concentración 2008 y 2005 y 2020, que la masa salarial creció como proporción del producto, ahora va a caer, van a aumentar los niveles de ganancia y por lo tanto aseguramos que va a haber concentración del ingreso. Y lo aseguramos en el 2020, pero también lo aseguramos que va a pasar en el 2021, porque
convenio salarial que culmina en 2021 volverá a reducir el salario real. Por lo tanto, afirmamos por la vía del salario, por la vía del empleo, este gobierno generará concentración del ingreso. Muy bien. Gracias, Daniel. Vos hablabas del tema de, entre otras cosas, de la inflación. A ese respecto me parece que es bastante notorio el tema de la desigualdad y a quién golpea más. Nosotros trabajamos una placa, Oscar, me gustaría, si te parece, desarrollar sobre el tema, ¿verdad? Bueno, a ver, yo reafirmar lo que dice Daniel. Nosotros durante toda la campaña electoral, algunos de los elementos que más poníamos en duda de las promesas preelectorales de la coalición de derecha que nos gobierna tenían que ver con su anuncio respecto a no avanzar en materia de privatizaciones, su anuncio en el sentido de mantener la negociación colectiva y su anuncio en el sentido de, hay un párrafo que es textual del programa de gobierno que sostiene que en el caso de el poder de compra de los salarios es un objetivo irrenunciable. O sea, la coalición de derecha que ganó el gobierno diciéndole a la sociedad que el poder de compra era algo que no se podía renunciar. Y lo primero que hay que decir es que bastante antes de que llegara la pandemia y se declarara la emergencia, se empezó a renunciar al poder de compra, porque entre las primeras medidas que se toma por parte del gobierno electo tiene que ver con un aumento del IVA en particular para los asalariados, porque muy claramente para los asalariados que cobran su salario con tarjeta de débito, dejaron de tener un descuento del 4% para tener un descuento del 2%. Entonces ya ahí hubo un impacto que en eso que decía Daniel, pudiéramos decir, masticó la mitad del correctivo, porque de hecho la capacidad de compra de los trabajadores llega al correctivo, aparte de con una diferencia con respecto a la inflación, llega con una segunda diferencia que tiene que ver con una medida concreta que restringió la capacidad de compra de los salarios. Lo segundo es, la política salarial no tiene ninguna referencia respecto a los salarios más sumergidos. O sea, no es que hay una política de congelamientos de salario por 6 o 9 meses para los salarios altos y hay una política tampoco es que haya una política de salario diferente para los sectores que no ven prejuicio desde el punto de vista de su crecimiento. El PBI es un promedio y en el promedio hay sectores de actividad que están siendo fuertemente golpeados, caso del turismo, y hay sectores de actividad que están en un nivel de actividad del mismo nivel que del año anterior y hasta algo mayor, como la construcción de algunos sectores del agro. Sin embargo, la política salarial es tabla rasa. Y acá tenemos un poco lo que está colocado en la placa sobre la inflación. La inflación aumentó en un promedio de índice de precio de consumo, pero sobre todo en particular un aumento muy fuerte de los alimentos. Y los sectores que más gastan de su ingreso en alimentos son de los salarios más bajos. Entonces, en particular para los salarios más bajos, es estráfica la situación, porque casi que perdés por todos lados. Yo, agregarle a lo que decía Daniel con respecto a la que comparto de punta a punta los elementos que colocó de la política salarial, es que cualquiera que va a firmar un convenio colectivo, cuando lo firma, intenta que el mejor escenario para el futuro convenio es que el correctivo no sea muy alto, porque cuanto más alto es el correctivo, más dificulta la futura negociación. Si vos tenés un convenio colectivo de un porcentaje de aumento alto con respecto a la inflación y resulta que la inflación estuvo más o menos en lo que fue el porcentaje de aumento, para la futura negociación no se compromete la futura negociación. En la fórmula actual es una fórmula que garantiza la rebaja salarial para el primer año, o sea, garantiza golpear los salarios el primer año, pero además compromete fuertemente el segundo año. Porque el segundo año de negociación colectiva es un segundo año que puede arrancar con un correctivo de 4 o 5 puntos, tal vez 6. Es muy frágil la negociación colectiva cuando tiene que arrancar con un correctivo de ese tamaño. O sea, cuando la deuda de la diferencia, para perder tenés que meter 5 o 6 puntos. O sea, para perder 3, 4 tenés que meter 5 en el arranque del aumento, para después agregarle, pongo un ejemplo, supongamos que el segundo año de convenios colectivos, la economía se estanca, ya deja de caer.
y la inflación empieza a bajar y de un 12% baja un 10%. En junio de este año, de año próximo, estaríamos discutiendo con un correctivo de 5 puntos, por ejemplo, más 10 puntos de inflación a los efectos de empatar salario, de dejar de perder salario. Y sabemos que es muy difícil acumular eso en un año de negociación colectiva. Por lo tanto, la política salarial garantiza la rebaja un año, yo creo que casi garantiza rebaja salarial de un segundo año, pone en jaque la negociación colectiva, que es un tercer elemento. Es muy difícil para la inmensa mayoría de los gremios firmar sobre estas bases acuerdos salarial y corre riesgo la negociación colectiva de quedar como un cascarón vacío y transforma al Uruguay en un país más desigual. No hay duda que una política salarial de estas principal para esta arremetida. El argumento principal es que esto garantiza el empleo. Sin embargo, no hay una sola línea que establezca que el sector de actividad que se ampara en estas pautas salariales tiene como compromiso garantizar los puestos de trabajo. O sea, no hay ninguna línea que diga, miren, sí, a los trabajadores hacen un esfuerzo enorme desde el punto de vista de perder salario, bueno, pero en realidad es un esfuerzo porque en este marco donde se le da la posibilidad de congelar el salario durante 9 meses en algún caso, no tiene que haber despidos salvo una circunstancia extraordinaria, un descuelgue. O sea, se hace sobre la base además. ¿Cuáles son los resultados probables si esto se mantiene? Bueno, ni hablar rebaja salarial, ni hablar pérdida de peso de los sindicatos si no logran revertir. Por lo tanto, al lado de esto, aumento de informalidad y ningún indicador garantido de mantenimiento del trabajo en cantidad o en calidad. Nosotros lo podemos decir desde la autoridad moral de un gobierno que tuvo 15 años de aumento de salario real, el más alto de toda América Latina, donde más creció el salario real en América Latina en momentos de crecimiento de la economía y también en momentos de estancamiento de la economía. Que tiene que ver con la convicción de que el camino del desarrollo productivo no es el camino de la rebaja salarial. Hay que articular desarrollo productivo sobre la base de trabajo de calidad, negociación colectiva de calidad, formación profesional de calidad, y un trabajo de alta calidad no puede ser un trabajo con remuneraciones de miseria. Ahí claramente tenemos el enfrentamiento de dos proyectos de país que hay que poner a la luz. Yo conversaba con un trabajador de una estación de servicio y me decía, sí, pero de repente mantener el trabajo. Y yo digo, sí, hay que mantener el trabajo. Ahora, mantener el camino de mantener el trabajo no puede ser la precarización profunda de las condiciones laborales, y hoy tenemos una política salarial que va en la dirección de precarizar las condiciones, en particular para los trabajadores de más bajos ingresos y más vulnerables, que son los que claramente salen más golpeados con la circunstancia actual, ¿no? Totalmente, Oscar. Acá también en la sensibilidad de la gente está eso que vos decís, que te decía una persona en una estación de servicio para mantener el trabajo, y también estamos medio todos inmersos en una sensibilidad de que de esta pandemia salimos todos juntos, lo cual está bien en la medida que invoca una cierta unidad nacional que es necesaria, pero no nos va a afectar a todos por igual. Ni la pandemia, ni las medidas económicas que está llevando adelante el gobierno pareciera como prescindente de la situación de la pandemia. Mientras todo el resto del mundo está revisando sus políticas fiscales, sus políticas sociales, en función de la crisis económica que ha implicado esta pandemia, suceden cosas, como lo que estamos viendo en esta placa, ¿no? 220.000 personas en el seguro de paro, 90.000 ya no salen, que no tienen trabajo, no salen a buscar trabajo por el COVID, o sea, se limitan en la salida de búsqueda de trabajo. Ahí dice 63.000 personas más en el seguro de enfermedad, más de 200.000 personas ganan por lo menos la mitad, porque con el tema del seguro, por lo menos 200.000 personas ganan menos de la mitad. O sea, esto no nos afecta a todo por igual. Y al mismo tiempo, hay sectores de la economía, en particular los sectores del agro, que con la devaluación del dinero y aún a pesar de la inflación, el valor en pesos que están recibiendo producto de sus exportaciones es como un 12% mayor. O sea, no nos está afectando a todo igual, y como que hay
hay ganadores y perdedores en esto, ¿verdad? Me parece que son como dos caras de una moneda y solo se está hablando de una cara, ¿no? ¿No, Oscar? Sí, no hay duda. A ver, ahí primero, también para hacer memoria, nosotros cuando teníamos que discutir en los años 90 muchas veces fórmulas que eran del 90% de la inflación, decíamos, ese tipo de fórmulas solamente es posible una inflación que vaya en caída. Si la inflación no va en caída, con una inflación constante, por más que el correctivo al final, y en época donde discutíamos con correctivo, el correctivo al final recupere lo que perdiste, parte de lo que perdiste de salario no ganado en el año, no lo recuperas más. Ahora, imaginémonos, si teníamos discusión con una fórmula de salario que proyectaba sobre la base del 90% de la inflación, estamos hablando de una inflación del 11, 12% y un aumento de salario del 3%. Sería de un 25% de la inflación. Supongamos que generando al fin del convenio, repito, un correctivo de alto riesgo para garantizar un correctivo. Ya hoy tenemos en esta negociación colectiva algunos sectores que han planteado poner en polémica el correctivo que estaba firmado el anterior porque lo entienden muy alto, 3,7%. El pronóstico es de un correctivo de un 5,6 al final del convenio, al final del puente. Deja la próxima negociación colectiva muy condicionada o exhausta. La segunda referencia, no hay duda de cuando discutís salario, cuando discutís el trabajo, discutís una relación social y discutir relaciones de poder, que tienen que ver con el trabajo, las condiciones de trabajo, las categorías, y sintetizan múltiples determinantes. En este caso, el problema no es solamente un problema de simplificación entre trabajador y empresario, es de concepto de competitividad. Si el concepto de la rebaja salarial y la disponibilidad arbitraria y la inexistencia de relaciones laborales, de posibilidades de reclamo de los trabajadores, el tipo de producción que se puede generar con ese tipo de relación social es un tipo de producción a la baja, digamos, a la baja. Y Uruguay, competir por la cantidad de lo que produce con el tamaño que tenemos es una vía muerta desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, nosotros creemos que lejos de ceder terreno a una mirada rentística del sector empresarial, hay que buscar la otra perspectiva. No está en nuestra lógica, sino los empresarios no tienen que estar en la mesa, tienen que estar en la mesa. Más diálogo social, más acuerdos, pero con sustentabilidad. Y acuerdos con sustentabilidad no puede ser el tajo para el sector más débil, por el salario y por el restringirle las posibilidades de protesta, que van una cosa, no puede, son dos caras de la misma moneda. Y va a poner muy en polémica en un país donde un porcentaje altísimo de los puestos de trabajo depende del mercado interno, que medidas tan duras, repito, la que se tomó del 2% con respecto a el pago con tarifa de débito, la que se acaba de tomar con la postergación del aumento del salario por 6 o 9 meses según el caso, congelando el salario en escenario de altísima inflación, que también hubo acciones que fueron en la dirección de la alta inflación, impactan fuertemente en un conjunto de decisiones en distintos niveles. Decíamos recién, los trabajadores de más bajos ingresos. Bueno, claramente van a ir al comercio, al almacén de la esquina y comprar menos, y ese comercio, almacén de la esquina, panadería, va a tener dificultades. Los sectores medios, otro tipo de dificultades, porque capaz que el sector medio, de ingresos medios o medios altos, que hasta hoy tenía la posibilidad de contratar un empleado, una empleada para que ayudara en el hogar, para que estuviera con las tareas del hogar, o que tenía pensado una reforma a la casa, o que contrataba un vehículo para llevar y traer, bueno, todas esas decisiones las deja de tomar y también son un montón de puestos de trabajo que se pierden. O que salía con determinada asiduidad a comer afuera y deja de salir a comer afuera. O sea, hay un conjunto de medidas que van de la mano de la rebaja salarial que impactan fuertemente en la economía, no solamente desde el punto de vista del crecimiento de la economía, y vaya si el consumo en determinados momentos nos salvó la petiza desde el punto de vista del Producto Bruto Interno, sino que además, entre medio se castigan un montón de puestos de trabajo. Entonces, en esto, trabajo como relación social, no hay duda que la pauta salarial afecta a una de las partes y deja a los trabajadores en condiciones mucho más difíciles para poder procesar acuerdos colectivos. Debilita la negociación colectiva y profundiza la desigualdad. Y hay que caracterizarla en el marco de un proyecto de país que en general con la derecha en el gobierno estos han sido sus resultados casi siempre. Yo no conozco derecha en el gobierno y trabajadores que acompañen el crecimiento de la economía. No, cada vez que está la derecha
y termina teniendo una participación más residual. Daniel ha hecho estudios sobre esto de los 90, bueno, publicó un libro a fines de los 90 que tiene que ver con esta perspectiva del crecimiento y la exclusión, ¿no? Sí, exactamente. Están llegando muchas más preguntas muy interesantes. Y antes de darle la palabra a Daniel, Daniel, te doy la palabra con la pregunta de una de las personas que nos dice si tenemos alguna estimación Daniel nos dice, si tenemos alguna estimación de cuál va a ser la caída del peso de la masa salarial en el PIB entre caída de salario real y el empleo. Adelante, Daniel. Bien, ahora voy a esa pregunta. Pero tomando un poco lo que tú decías, Carolina, y lo que decía Oscar ahora, la verdad es que siempre hay ganadores y perdedores. Ahí va. A veces hay más, a veces hay menos. Me gustaría decir 4 cosas. La primera es que la acción del Estado influye sobre los ganadores y perdedores, ¿no? Claramente. Yo hice un estudio, mencionaba a Oscar recién, en los 90, y mostré que 2 sectores de actividad muy dinámicos, como habían sido los supermercados por un lado y algunos sectores exportadores con fuerza sindical por otro, a pesar de que habían tenido el mismo crecimiento económico, los primeros habían tenido casi estancamiento salarial y los otros habían tenido crecimiento salarial. ¿Y por qué fue la diferencia? Si los dos tuvieron condiciones objetivas para el crecimiento salarial, la fuerza sindical. Es decir, es obvio que el Estado genera mejores condiciones para que el efecto ganador y perdedor sea menor para los perdedores. Primera cosa. Segunda, en noviembre van a hacer un estudio, según la pauta salarial, que va a decir quién tiene que tener aumento en enero y quién tiene que tener aumento en abril. Si tuvieron más del 90% de cotizantes al BPS respecto a un año anterior, si tuvieron menos. Y si ahí encontramos un sector que tiene 110% de cotizantes, o sea, que en el año de la pandemia creció en el empleo, ya es tarde para redistribuir a los trabajadores, ¿no? La mejora les tocará en enero, pero ¿por qué no les tenía que tocar ahora? Sí, es un sector que viene creciendo. Será tarde ya y ahí nos vamos a dar cuenta, lo que dijo Oscar recién, que hay sectores económicos que están creciendo, que están mejorando su nivel de rentabilidad y de ganancia, pero va a ser tarde cuando la pauta salarial se detenga. Lo tercero, ¿cuáles son los mecanismos hoy, en este año, que generan los ganadores y los perdedores? Como dije en la primera intervención, el principal es el tipo de cambio. Es el principal instrumento, es el tipo de cambio por su efecto directo sobre los exportadores y su efecto indirecto a través de la caída de los salarios en dólares. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de los agroexportadores, estamos hablando de una cadena. Si la cadena cárnica mejora su ingreso por el dólar, gana el carnicero, el frigorífico, el productor ganadero. Si mejoran los lácteos, gana el pequeño productor tambero, gana la industria láctea, ¿no? Básicamente yo, los minutos que tengo, quiero decir que en los sectores agroexportadores que más han ganado, el principal ganador ha sido el eslabón industrial en adelante de la cadena. La industria, la comercialización y el financiamiento. El productor primario en general, y en particular los pequeños y medianos productores, no reciben para atrás los efectos de esta cadena, que cambió mucho. En los 60 las relaciones de poder eran inversas, ¿no? El sector primario tenía mucha más fuerza que el sector industrial. Esto ha cambiado en el mundo, ¿no? No solo Y lo cuarto y último que quiero decir es que no solo el sector agropecuario exportador va a terminar siendo ganador de esto. Yo por lo menos en las conversaciones que tuvimos antes con Carolina y con Oscar cuando veíamos esto, le agregábamos otros sectores. Yo quiero agregar 3 por lo menos. Uno, los supermercados. ¿Alguien piensa que los supermercados, las grandes superficies comerciales, no van a terminar el año pandemia con ingresos reales mayores a los que tenían en el año anterior? Sin duda que sí. Los laboratorios, no solo porque muestra el índice de exportación que han crecido en la exportación, y además sino porque han aumentado muchísimo la proveeduría de medicamentos en el mercado interno. Y todos sabemos que ese es un sector bastante concentrado, digamos, ¿no? Y también todo el oligopolio de los canales de televisión y los generadores de contenido, porque ahí también, quizás por el efecto de la pandemia, hay un incremento de la demanda de ese tipo de contenido,
Y ese es un sector altamente oligopolizado. Entonces, por lo Hay menos, más publicidad, Daniel, hay mucha más publicidad. por lo menos hablo de esos 4 sectores, y en esos 4 sectores es injusto que no haya aumento salarial hasta enero. Es injusto, porque no hay ninguna razón, ¿no? Para apostar. Como dije yo una vez, hicieron 2 categorías de sectores, los malos y los regulares, pero los buenos no están, justamente porque los buenos favorecen a los trabajadores. Exactamente, exactamente. Yo creo, como decía Óscar hace un rato, nosotros demostramos, nosotros Frente Amplio, durante los 15 años de gobierno, que no era verdad que era imposible crecer y aumentar el salario al mismo tiempo. Y que la contradicción entre salarios más altos y más trabajo era falsa. O sea, nosotros demostramos que podía crecer el PBI, podía crecer el salario real y podían crecer los puestos cotizantes. Y en realidad, que se van a más de 1.400.000, con problemas en los últimos años, justamente inmersos en toda la crisis regional y mundial de trabajo, con recesión en el comercio internacional, pero Uruguay bancando, el aumento del PBI per cápita y el aumento del salario real. Entonces, me parece que hay una demostración histórica, por la vía de la realidad, de que más salario no implica menos trabajo. Y ahora, de alguna manera, como comentábamos hace un rato, se está planteando que para mantener el trabajo hay que bajarse los salarios. Más allá de los acuerdos a los que pueden llegar en diversas situaciones particulares, trabajadores, empleadores, digamos, eso como verdad, como una máxima, no es verdad. Y en realidad conduce a un debilitamiento, bueno, de los sindicatos, a un debilitamiento de la cohesión, en momentos en que el aislamiento nos empuja a eso, ¿no? Y sobre todo también que digamos, ir en contra de los salarios para mantener el trabajo va en contra del consumo, va en contra del movimiento del mercado interno, y eso entramos en un circuito negativo que la verdad está demostrado que no va, y que en realidad Uruguay, cuando se encontró con crisis similares como la del 2008, hizo exactamente lo inverso, ¿verdad? En vez de retraer salarios, hizo exactamente lo inverso, y fue esto lo que permitió, entre otras cosas, que Uruguay cruzara bien esa crisis internacional. ¿Es así, Daniel? Sí, mira, antes de responder a esta pregunta, te voy a decir que lo mismo pasó a la salida de la dictadura. En el primer gobierno de Sanguinetti, la economía creció muchísimo, ¿no?, al amparo del crecimiento de los salarios y del mercado interno. Es un ejemplo absoluto, digamos, bueno, además hubo negociación colectiva, ¿no? Es un ejemplo de todo tipo que muestra las virtualidades que hay entre salario, mercado interno y negociación colectiva. Para no poner un ejemplo de nuestros 15 años, para poner ese, que es un ejemplo que yo uso mucho, porque se despegó el salario y se despegó el mercado interno y así creció la economía. Y un segundo comentario antes de preguntar es que la cifra que tú diste de los que no buscan más trabajo, 1 de cada 5 dice que no lo hace porque no lo va a encontrar. Y eso es lo que la OIT llama los desalentados, digamos, ¿no? O sea que tenemos, de esos 95.000, una quinta parte los podemos caracterizar como desocupados. O sea, porque son inactivos por decisión de no conseguir trabajo, digamos. Después hay otras razones en esos 95, en esos que se retiraron. Alguna es la pandemia. Bueno, ahora a la pregunta de de los mitos o de las falsas relaciones, y quiero hacer 3 comentarios. El primero es que hay que recordar, antes de todo, el índice medio de salario, cuánto aumentan las jubilaciones. O sea que no es solamente un problema directo sobre los salarios. O sea, en el 20 va a haber caída de la jubilación real, en el 21, porque en el 20 va a caer el salario, y en el 22 va a volver a haber caída de la jubilación real, en el 21 va a volver a caer el salario real, si nada cambia en el interreño, digamos, ¿no? Entonces, primero hay que tener claro que cuando hablamos de salario en Uruguay, hablamos de salarios y jubilaciones porque tienen un efecto automático entre ellas por razones constitucionales. Segundo, si sumamos los hogares que viven de un salario o de una jubilación como ingreso principal, estamos aproximadamente entre el 80 y el 85% de los hogares del Uruguay. O sea, 4
de cada 5 hogares viven de un salario y una jubilación. Por lo tanto, el mercado interno depende básicamente del salario y la jubilación. Hay otros ingresos, es decir, los capitalistas también consumen, los cuentapropistas también, pero el grueso depende de cómo evolucionen los salarios. Y en Uruguay, 1/3 de la producción se vende al mercado externo y 2/3 se vende al mercado interno. Así que la relación entre el salario, jubilaciones y mercado interno, y por lo tanto actividad económica, es clave. Es el círculo virtuoso, ¿no?, entre los salarios y el mercado interno, y es el círculo vicioso que se generó, sobre todo en la década del 90, por ejemplo, o que a nuestro juicio se va a generar ahora. Pero además, recordemos que el mercado interno genera el 95% del empleo. Las empresas exportadoras son intensivas en capital, en tecnología, no en empleo. No. Y hasta acá está bien que sea así, porque digamos, Curiel siempre decía, me acuerdo de los años 70, me acuerdo de un trabajo que yo leí cuando era estudiante, decía, el sector exportador tiene que generar divisas, y el mercado interno genera el empleo y la igualdad. Algo así decía en un trabajo que había hecho hace 40 y pico de años, ¿no? Bien, y yendo a esto, entonces, en función de estas dos, lo de las jubilaciones y lo del mercado interno, a mi tercera, mi tercer punto de esto, que es la falsedad de la relación entre salario y empleo. Es muy bueno lo que dijo Carolina recién, porque además Oscar y yo lo vivimos muchísimo. Puede ser que en una empresa las dificultades de empleo estén asociadas a problemas salariales y haya que negociar una reducción de salarios. Eso lo hemos hecho muchísimas veces, y está bien que suceda a nivel, no está bien, pero es lógico que suceda a nivel micro en una empresa, pero no es verdad que esa es la regla general. La regla general, no hay evidencia empírica de que el aumento de salarios genera reducción del empleo. De hecho, la caída del empleo en los 5 años del último gobierno del Frente Amplio se dio en sectores donde los salarios crecieron menos. O sea, no fue en los sectores que despegaron el salario donde se dio el crecimiento, el decrecimiento que afectan cuestiones distintas y que, como dije al principio, probable que un shock salarial, digamos, pudiera, reactivando el mercado interno, amortiguar los efectos del empleo. Y en el sector exportador, uno podría decir, bueno, no, pero ahí hay que darle competitividad. Bueno, yo hice un trabajo en noviembre del 17 sobre el peso de los salarios en los frigoríficos, o sea, entre 8 y 10% del precio de venta final. En los lácteos, entre 13 y 14%. Entonces es evidente que yo, en frigorífico, dependo en la competitividad de mi productividad, del precio de la hacienda, del tipo de cambio, y no del costo salarial. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que sea la política salarial un factor de generación de empleo. Sumado, y termino con esto, a una cosa que decía Oscar y que es muy importante, ¿no? Bueno, está bien, los trabajadores aceptan esto, los empresarios aceptan entonces que durante el periodo que los trabajadores aceptan la rebaja salarial, no va a haber reducción de empleo. Lo dijeron expresamente. La Cámara Empresarial dijo, no podemos garantizar en ninguna condición que no vaya a haber reducción del empleo. Todo dicho. Todo dicho, tal cual. Oscar, ¿sabés qué otras preguntas en línea con esto que está diciendo Daniel? Porque muchos de nosotros dijimos cuando vino la ministra de Economía este asunto de vincular los estímulos con que no se perdieran puestos de trabajo, ¿verdad? Y están llegando muchas preguntas y justo nosotros lo hablábamos el otro día en la bancada, con si sabemos a dónde fue lo del fondo COVID. Sí, yo creo que es parte de la discusión central. Una salida hemipléjica de un problema, a ver, que Uruguay va a atravesar un problema, atravesando por un problema económico, social importante, es una realidad. El problema es si la salida es una salida negociada, con acuerdo, con una ruta clara. Una ruta clara implica que minimice los impactos sociales. En muchas negociaciones colectivas se ha alternado, alternar seguro de paro parcial, rotación en el seguro de desempleo, generar condiciones de combinaciones con el Instituto de Formación Profesional para aprovechar esa circunstancia que es compleja para profundizar la formación profesional, generar fondos comunes. Hay un conjunto alternativo
alternativas vía negociación colectiva que tienen que estar regidas, en nuestra opinión, en un doble sentido. Es decir, bueno, la transitorialidad, o sea, una situación de emergencia no puede ser lo permanente, y mucha claridad en la información, la ruta de salida, o sea, es temporal, bueno, cuando se recompone, tener claro cómo se recompone. Yo creo que en este caso lo que tenemos claro es que si la economía tiene una caída por un año, ahí van a estar las condiciones para que se recupere parte de lo que se pierde en el sable oeste. Lo segundo es, no hay ninguna garantía, lo decía Daniel con mucha claridad, yo creo que esto, entonces, mira, tenemos un sector que para preservar los puestos de trabajo tuvo que sacrificar determinadas circunstancias temporalmente, ¿no? Bueno, serán los propios trabajadores del sector de actividad los que suscriban un acuerdo donde en general la conducta del movimiento sindical uruguayo ha sido priorizar en situaciones de emergencia. Ahora, cuando se coloca de manera tan gruesa, y uno ve ejemplos comparados de países que están colocando medidas diferenciales, hay países que están pagando una parte del salario con la contrapartida de que la empresa se compromete a no despedir a nadie. O sea, que las políticas activas van en la dirección de decir, bueno, por determinado plazo se te van a aliviar componentes fiscales, se te van a resolver estímulos para que el tejido de empresarial, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, no se caiga, pero como contrapartida, un elemento central es no sálvese quien pueda, no ir en la lógica de sálvese quien pueda, sino tratar de garantizar componentes mínimos. Bueno, claro que acá esos componentes mínimos no están garantizados, que hay un cambio muy duro, que está en la circunstancia de la pandemia. Yo tengo que ser franco, yo no esperaba una política salarial que no fuera contractiva, no una tan gruesa, pero esperaba una política salarial contractiva porque tengo la convicción de que una forma de licuar el déficit fiscal que por parte de la coalición de gobierno es licuar las jubilaciones y ahogar con el salario parte del déficit fiscal. Eso tiene un impacto social muy fuerte. Nosotros no elegimos nunca ese camino, de decir, bueno, no puede descargarse los efectos de la dificultad sobre los sectores que son más vulnerables. Bueno, claramente tendría que haber una salida en clave diferente, la central lo ha reclamado. El gobierno más o menos dijo que sí, pero hasta ahora tenemos que las decisiones principales no se han tomado del diálogo social por el trabajo. O sea, cuando la central fue a reclamar un gran diálogo social por el trabajo, sí, vamos a convocar un diálogo social por el trabajo, pero las medidas principales con respecto al trabajo se están tomando, y algunas no se tomaron producto de que se lograron frenar en la ley de urgente consideración, pero mientras se convoca un diálogo social por el trabajo, tenías que el papel de las empresas públicas con el desarrollo productivo estaba cuestionando la LUC, está cuestionando la LUC el derecho a las libertades sindicales y a las protestas, hay una política salarial de rebaja, pero cuando convoques al diálogo, ¿qué te queda para dialogar si las decisiones principales ya las fuiste tomando por la vía de los hechos? O sea, un verdadero diálogo estratégico. Entonces, por un lado, yo creo que ojalá me equivoque y no sea una postura, sino que sea que hay convicción del gobierno con respecto al diálogo, pero parece más de postura cuando las decisiones principales que afectan el mundo del trabajo y las posibilidades del trabajo se toman a marcha camión y vaya si hay un conjunto de decisiones que están, el cambio en colonización, el cambio en las empresas públicas, en la forma de, o sea, un conjunto de decisiones que afectan al mundo del trabajo, a las relaciones laborales y ahora la política salarial, sin esperar. Yo creo que el presupuesto no va a tener un anclaje en un diálogo social, sino que el presupuesto y sus líneas generales ya están más o menos marcadas, y también la tercera pata del trípode que marca lo refundacional del proyecto de país que lleva adelante la coalición de derecha que nos gobierna, o sea, ley de urgente consideración, política salarial y presupuesto. Si esas tres cosas están antes, el diálogo social posterior a que las decisiones están tomadas es un diálogo social. No digo que carece de sentido, porque en general si algo aprendí es que siempre que podés un espacio chiquito, aunque sea sostenerlo, lo tratás de sostener. Pero me estás invitando a la fiesta cuando ya está el vestido, está todo armado. Entonces, corremos ese riesgo de decir, bueno, ¿qué genuino puede ser un diálogo social
cuando las tres patas de las decisiones principales que tienen que ver con las relaciones de producción y cambio, con el conjunto de las manifestaciones de la economía, están resueltas y yo caigo después al diálogo con poco margen distinto a legitimar lo que ya está resuelto, o arrancar desde atrás a discutir que por este camino se amplíe el sufrimiento para amplísimos sectores de nuestro pueblo. Entonces, claramente, en la instrumentación general, la regla no ha sido tener en cuenta las distintas visiones en la sociedad, los distintos sectores de la sociedad, para que la aplicación de las políticas tenga mayor sustentabilidad y minimice el impacto social. Por eso es que decisiones como esta, que parecen de abrumador sentido común, esto es decir, ampliar los apoyos a pequeñas y medianas empresas, pero pedir contrapartidas mínimas, entre las mínimas tratar de decir, bueno, que el impacto en el desempleo, en los despidos se atienda o se busque en la perspectiva de multiplicar las posibilidades de trabajo, no se están tomando en consideración. Yo creo que de fondo, porque prima en el gobierno la lógica de que el mercado va a resolver todo, de que el Estado tiene que retirarse, cuando mucho apagar algún fuego, pero que el Estado, el mercado en su momento va a ser el que va a resolver todo. Esa lógica de los maya oro. ¿Quién nos va a sacar de la circunstancia de emergencia en la perspectiva del gobierno? Los maya oro. Y los maya oro no son las políticas públicas clave del Uruguay, del mundo, lo demuestra. En situaciones de crisis profunda, es cuando más que nunca el maya oro es el papel de las políticas públicas y el Estado, reconstruyendo la economía. Bueno, tenemos un gobierno que yo creo que tiene la perspectiva de que quien tiene que encabezar la salida son las reglas del mercado y que si dejamos que las reglas del mercado funcionen, esas van a ser las que van a asignar los recursos de la mejor manera posible. Y creo que hay mucha evidencia empírica en contrario, de que si eso pasa, el resultado termina siendo profundizar de manera brutal la desigualdad. Ahora, esto es parte de la discusión política de la hora, porque yo creo que también hay mucho de eso, decir, bueno, si el momento del diálogo no es ahora, ¿cuándo va a ser el momento del diálogo? ¿Cuándo va a ser el momento del diálogo por el trabajo, si no es ahora en medio de una circunstancia donde vemos que las decisiones se toman por un camino lateral al del diálogo? Tampoco fue resultado del diálogo la restricción del derecho de huelga ni de las manifestaciones sin protesta. No nació de ningún diálogo, al contrario, se saltó la posibilidad del diálogo. Entonces también tenemos que ir discutiendo eso, porque la pose de que hay mucho diálogo, cuando en la práctica concreta, las decisiones concretas, se toman por afuera de cualquier ámbito de acuerdo posible, también es algo a lo que tenemos que tratar de caracterizar, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay muchas preguntas que nos están viniendo, y yo como para ir cerrando, si me permiten, compañeros, nos llegan una enorme cantidad de preguntas preguntando si, o pidiendo salir a buscar firmas para derogar la ley de urgente consideración. Es enorme la cantidad de preguntas que llegan con respecto a eso. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer, y voy a explicar por qué, es no apresurarnos. Desde el punto de vista legal, una ley tiene que estar aprobada antes de tener iniciativas. No apresurarnos, no descartar ninguna solución y también entender que el tiempo tiene que pasar. Nuestra postura hoy no es la misma que hace 45 días. Seguimos pensando que es inconstitucional, seguimos pensando que es una ley que tiene cosas muy perjudiciales para el Uruguay, pero hace 45 días teníamos unos artículos terribles que logramos sacar. Tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir dialogando entre nosotros y con las organizaciones sociales, que son las más de 100 que logramos que fueran al Parlamento, que fueran escuchadas, y con esas organizaciones tenemos que encontrar las acciones que vamos a tomar. Entonces, más que tener una definición ahora de qué vamos a hacer, me parece que tenemos que ir todos ayudando a profundizar en qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que sube el dólar, sube la inflación, sube el desempleo, bajan los salarios, bajan las jubilaciones, van a seguir bajando los salarios. Mientras está la pandemia y se nos está hablando de salir todos juntos, y mientras esto pasa, están dadas las condiciones para criminalizar la protesta, para reglamentar el derecho de huelga. Mientras esto está pasando,
se citan en el juzgado a tuiteros, se hacen denuncias penales a trabajadores de la cultura. Todo esto está pasando al mismo tiempo. Y ante esto nos estamos planteando qué hacer. Todo el mundo nos pregunta qué hacer. Y como Oscar decía recién, nosotros una y otra vez invitamos al diálogo social al gobierno. Y yo creo que esa invitación va a seguir estando. Pero además no nos tenemos que quedar con ese único norte de invitar a un acuerdo nacional, porque ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Creo que tenemos que ser genuinos, muy genuinos, genuinamente frente amplistas, y hablar mucho entre nosotros. No perder ni estos espacios ni ninguno de comunicación, no perder ninguna parcela, no dejar ningún rincón en el cual no marcar presencia y no profundizar en el conocimiento de esta realidad. Porque dadas estas condiciones, cuando tengamos la oportunidad de ir a una mesa a negociar cualquier cosa, vamos a llegar a una posición de debilidad. Por todo esto que está pasando. Y para que esa debilidad sea menor, y porque este es un camino largo, que como decía nuestro general Seregni, una luz puntual está al final del camino, este es un camino que nunca termina, y donde siempre vamos a tener una luz puntual en la medida que lo hagamos juntos, del lado nuestro, entendiendo que en esta lucha hay ganadores y perdedores, que los perdedores son los más, y que es de ese lado, del lado que tenemos que estar. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, Daniel. De verdad, Daniel, muchas gracias, porque como siempre nos has dado una clase por tus conocimientos y por la seriedad de tu compromiso, de verdad. Y habrán muchos más, ¿verdad, Oscar? Tiene que venir más seguido, Daniel. Tiene que venir más seguido, Daniel. Y quiero decirles a todos que Daniel nos da clases en la bancada, y cuando Daniel nos dice esto se basa en 6 puntos, son 6 puntos, porque es además un gran docente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes. Arriba. Y a todos los que hicieron posible esto. Andando juntos.